Bien, entonces, lo que hemos visto es que estamos con notación de tensores, ¿no? En general, ¿no? Ya saben que los tensores, es mejor decir tensores que estar hablando de vectores y tensores. Los vectores también son tensores, solamente que son tensores de primer orden. Entonces, veamos, para terminar hoy vamos a ver la adición y también se puede llamar adición, ¿no? O también puede ser sustracción, es lo mismo, ¿no? Entonces, con la adición, en la adición de tensores, voy a dar ejemplos, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, A más B igual C. Esa es la notación de barras, ¿no? La notación de barras. Ahora, si queremos poner en la forma diádica o de indicial, que se llama indicial o de barras, o perdón, indicial o diádica, sería AI más BI igual a CI. Todos tienen que ser del mismo orden. Si es I, es I. Y además un solo subíndice, ¿no? I. No se pueden sumar dos tensores de distinto orden. Ni siquiera puedo poner AI más BJ, no, AI más BI, ¿no? Otro ejemplo, bueno, yo puedo poner al desarrollo, por ejemplo, de esto AIJ más, voy a poner otro, más BIJ. Esto ya para poner en el desarrollo de las componentes en la superficie S, esto es en la S', sería, yo voy a poner acá CIL, voy a poner CIL, CJM, AIJ. Perdón, AIL sería, porque aquí estoy poniendo IJ, este sería LM. LM, por tanto, esto tendría que ser LM, perdón. Más, al otro lado ponemos CIL, JM también. CIL, CJM. Y aquí ponemos B, que sería también LM. Eso es para poder desarrollar los tensores. Bien, eso sería la suma. Ahora, cuando yo tengo una suma como de este tipo, A más, digamos que tenga tau, ¿no? De doble, esto no tiene significado. O sea, no se puede hacer. Cuando yo quiero sumar dos tensores de distinto orden, no se puede. Esto no se puede hacer. O sea, no pueden hacer. Justamente este principio es el que tenemos que tener en cuenta cuando escribimos las ecuaciones tensoriales de los balances que vamos a ver nosotros a continuación, ¿no? O sea, al final vamos a ver esos balances, ¿no? Entonces, bien. ¿Tiene alguna duda sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos haciendo un muy breve repaso de las operaciones con tensores. Ahora vamos a hacer, ya el otro día hemos hecho eso de sacar el orden del tensor. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios más, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre esto antes que lo borre? A ver, vamos a pedirle a ver quién está más a la mano ahí. A ver, Alison Villanueva. ¿Me puede hacer el retorno, digamos, a ver si está viéndose bien la pizarra, si están escuchando bien, porque yo no tengo retorno, ¿ok? ¿Puede ayudarme Villanueva? Bueno, no está atento Villanueva. Está bien, ingeniero, se nota bien. Sí, ingeniero, está bien. Ya, ok. Entonces, vamos a borrar esto y ahora voy a hacer las otras operaciones con tensores, como es la multiplicación, ¿no?
en la multiplicación. Vamos a ver ahí. Veamos un ejemplo. En la multiplicación de tensores yo puedo poner este tipo de ejemplos. A ver, voy a poner 1 y después lo voy a poner más abajo también. A ver, yo tengo... voy a poner uno sencillo primeramente. A ver, S por tau esto. Si yo tengo ese tipo de tensor, S por tau, yo primeramente voy a hacer el ejercicio a ver cuál sería el orden del tensor que resulta acá. Me voy a inventar que el tensor que resulta acá sea sigma y tendría que ser sigma tau, así. Entonces, ¿por qué? Ahora, yo voy a poner esto a ver si se cumple lo que yo había dicho de las operaciones. Cuando no hay ningún símbolo de multiplicación, es la sumatoria. Cuando hay un por, es la sumatoria menos 1. Cuando hay un punto, es sumatoria menos 2. Y cuando hay 2 puntos, es sumatoria menos 4. Así salen el resultado de los órdenes de los tensores. Aquí sería 0. 0 más 2 igual 2. O sea que el tensor que resulta acá es de segundo orden. ¿Es correcto? ¿Está bien? Una pregunta, ingeniero, ahí ¿se le puede colocar cualquier letra? Porque Sí, son ejemplos nomás. Puede ser cualquier. Claro. El resultado es lo importante que sea una otra letra que sea, digamos, del mismo orden el tensor que resulte, al otro lado. que represente el resultado. Sí. Aquí yo he puesto 0 más 2, aquí, ¿no? 0 más 2, 2. O sea que el resultado del tensor de la multiplicación de estos dos tensores es un tensor de segundo orden. Y yo ya no voy a poner ese tau, sino pongo un tensor cualquiera, digamos, que va a resultar de multiplicar, es un tensor de segundo orden que lo llamo sigma. Ingeniero, ya entendí. Muchas gracias. Ya. Ahora, si yo tengo otro tensor, a ver, vamos a poner otro. Miren ustedes cómo resulta este segundo ejemplo. B, le voy a poner el tensor B por W. Entonces, el orden del tensor, acá, ¿cuánto sería el orden de este tensor? No hay ningún signo acá entre los dos tensores. Si no hay ningún signo, el resultado es que es la sumatoria. Entonces, 1 más 1, entonces 1 más 1 es 2. Entonces, el tensor que va a salir acá en el segundo miembro tiene que ser un tensor de segundo orden. Yo puedo decir que eso, por ejemplo, puede ser igual, qué sé yo, puedo poner a cualquier letra. Puedo poner también acá que sea una letra A, le puedo poner con dos rayas encima, significando que es un tensor de segundo orden. O si yo quiero escribir en la forma, digamos, diádica, esto es de barra. Si sería diádica, sería BI por WJ. Entonces esto sería A y J. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Ingeniero. Aquí están las dos notaciones, la de barras y la diádica. Barras porque tiene su barra arriba y diádica cuando tiene subíndice también se llama diádica o indicial. No inicial, indicial de índice. Vamos a un tercer ejemplo. Voy a poner acá un tensor, por ejemplo este mismo tensor B por W, o sea, este mismo de acá. Entonces aquí, si ustedes quieren, aquí era 1 más, bueno, ya aquí no, porque es el mismo tensor arriba, solamente está escrito en diádica. Aquí en este tensor sería 1 más 1, ¿y qué dice el por? Menos 1, menos 1, entonces el resultado es 1. O sea que el tensor resultante acá va a ser un tensor de primer orden, que sería, digamos, podría llamarle, por ejemplo, por decir U1. ¿Sí?
Esto no es viscosidad, es U. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dio acá el orden del tensor cuando es una multiplicación con un por, es 1, la sumatoria menos 1. Entonces eso da. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo de un punto. Voy a poner acá sigma por tau. Y aquí tendría yo el orden del tensor 2 más 2, pero como tiene un punto sería menos 2. Entonces el tensor que resulta es de segundo orden. 2 más 2, 4, menos 2, 2. Entonces, el tensor que resulta acá puede ser, digamos, en este caso, puedo decir que sea un B de segundo orden. Ahora vamos a poner el mismo ejemplo, pero vamos a poner el sigma con 2 puntos. El producto tensorial de 2 puntos. Entonces tengo así, yo tendría acá 2 más 2, ¿qué dice acá? Menos 4. Menos 4. Esto sería 0. O sea que el tensor que resulta acá va a ser un tensor de orden 0. Yo podría llamarle a esto igual a A, digamos, que es un escalar. Un escalar es A, no tiene ninguna raya encima, no tiene subíndice tampoco, no tiene raya, es un escalar de orden 0. ¿Está claro esto? Creo que esa era una de las preguntas que yo vi que se estaban haciendo en el grupo de WhatsApp. Mientras ustedes en el grupo de WhatsApp hagan intercambio de algunas preguntas, yo cuando tenga tiempo las veo y en la próxima clase como ahora les hago una aclaración. Por eso es conveniente que en el grupo de WhatsApp evitemos de hacer diálogos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, puedo poner dibujos animados o animaciones sin motivo, porque eso nos distrae y yo ya no miro cuando hay esas cosas, pero cuando hay preguntas de intercambio entre ustedes, o también me pueden preguntar a mí directamente en el grupo, decir, profesor, esto no lo entendí, pero no me digan que no lo entienden lo que ya hemos explicado y que está claro en los apuntes. Tienen que ustedes poner de su parte, porque no todos pueden preguntar, ¿no? Un niño solamente de 3 años, cuando sabe hablar, comienza a preguntar, ¿no? Pero es un niño porque no sabe leer, no tiene idea. Pero ustedes ya están en plena carrera y por tanto no deben esperar a que todos les contesten. Yo voy a contestar, pero si es algo que es muy obvio y ustedes tienen que estudiar eso, obviamente les voy a dejar para que ustedes lo hagan, porque si no, no van a estudiar. Van a esperar que todo lo hagamos en la clase y no hay tiempo para todo. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces un par de ejemplos más de la... Bueno, ya está, ¿no? Aquí hemos hecho todas las multiplicaciones, ¿no? ¿Han visto? Para terminar voy a explicarles una de las últimas ecuaciones que habíamos escrito y una de ellas otros ejemplos que tenemos de ecuaciones, de aplicaciones, ejemplos de aplicación. Habíamos visto algunas ecuaciones, por ejemplo, en la ley de Newton de la viscosidad, tau, ¿no? Igual a mu por menos nabla de B. Como este es 2, esto es así. Entonces, esa es la ley de Newton de la viscosidad. Y si ustedes se fijan, es consistente, porque aquí este es el tensor de segundo orden, y acá 1 más 1, 2. Como dice que es sumatoria, no hay signo, es 2. Entonces está coherente la ecuación. Esa es la ecuación de Newton. Ahora, la ecuación este es un ejemplo. El otro ejemplo que vamos a llegar a escribir es derivada de rho respecto del tiempo igual a menos nabla, y aquí voy a poner, nabla de rho por B. Nabla es un vector, ¿no es cierto? No se olviden, es un vector. La densidad es un escalar y la velocidad es un vector. A este lado, ¿de qué orden es este tensor de este lado? De este lado, ¿de qué orden es? La densidad es un escalar, el tiempo es un escalar, no hay forma de que
en el primer miembro no sea un escalar, es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a nombrar a otra, a Andrea. Andrea Claros. A ver, Andrea. ¿Está de acuerdo? Aquí es un escalar, este es escalar, por tanto aquí esta magnitud de este tensor de este lado del primer miembro es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, en el otro miembro tiene que también ser un escalar. Si no es un escalar, está mal escrito. Y por supuesto, no vamos a estar, estaríamos cometiendo un error. Entonces, vamos a verificar el segundo miembro si resulta ser un escalar ahorita, en este momento, como está escrito. A ver, veamos. 1 más 0, 1 más 1, 2. Según cuando no hay ningún signo, es la sumatoria, y en este caso sería del segundo orden. Entonces está mal, esto no puede ser una ecuación. Para que sea del orden 0, yo tengo que poner acá un punto. Entonces digo 1 más 0, 1 más 1, 2. Pero como es con un punto, menos 2, 0. Ahora sí está bien escrita la ecuación. Y eso es lo que van a ver ustedes en el libro texto. Por eso, si ustedes no entienden esta notación, cuando vean el texto no le van a entender, ¿no? En cambio, ahora sí le entienden, ¿no? ¿Por qué había sido escrito así? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, ahí no se aplica la ley de los signos porque queda menos 1 más 1, ¿no? Y menos No, 1 más... no. Aquí es 0, ¿no es cierto? Aquí es 1 más 0. Estamos hablando de los tensores, del orden de los tensores. 1 más 0, 1 más 1, 2. No tiene que ver nada. Esta es una ecuación. Este es un signo que no tiene que ver nada con lo demás. No tiene nada que ver porque es una ecuación. Está mostrando un comportamiento, sino que lo que estamos haciendo nosotros, estamos viendo si está consistentemente escrito desde el punto de vista de los tensores. Los signos pueden ser acá, pueden ser menos, aquí puede ser más, eso no es problema. Gracias, ingeniero. Ya, entonces acá estamos de acuerdo. 1 más 0, 1 más 1, 2. Como tiene un signo, un punto, entonces menos 2, 0. Entonces aquí ya resulta ser esto un escalar. Y acá un escalar está correcto. Finalmente, el último ejemplo. Derivada respecto del tiempo de ρ por b. Esto es igual a menos, por eso tienen que aceptar que los signos menos se ponen porque así resulta la ecuación. Es igual a menos nabla, aquí, ρ por b, b menos nabla de tau, menos nabla de p más ρ por g. Veamos. ¿Y el primer miembro de qué orden es? La densidad es un escalar, el tiempo es un escalar. Esto es 0, 0, y esto es, ¿qué cosa? De primer orden. Entonces la ecuación, como el primer miembro es de primer orden, entonces todos los términos tienen que ser de primer orden, si no, no está correctamente escrita la ecuación. Veámoslo y corrijamos si tenemos que corregir. Aquí, 1 más 0, no hay ningún signo entre los vectores, entre los tensores, no hay ningún signo. Entonces, 1 más 0, porque la densidad tiene orden 0, 1 más 0, 1 más 1, 2 más 1, 3. Aquí resultó de tercer orden y tiene que ser del primer orden. Entonces, para que resulte del primer orden, yo le pongo acá un punto en acá para que sea 1 más 0, 1 más 1, 2 más 1, 3, 3 menos 2, 1, ya está. Por eso lleva el punto ahí. Aquí lo mismo, 1 más 2, 3, entonces le pongo acá un punto para que sea 1 más 2, 3, menos 2, 1. Acá, ¿la presión es un escalar o es un vector? Es un escalar, ingeniero. Es un escalar, es un escalar. Entonces 0 más 1, 1, entonces está correcto, no hay para qué moverlo. Y acá la densidad es un escalar, la aceleración de la gravedad es un vector, 0 más 1, 1, está bien. Esa es la ecuación entonces. ¿Has entendido? Ahora les voy a escribir en la forma diárica y con eso terminamos esta anotación. Esta misma ecuación que está así tan larga la voy a hacer diárica, ¿no?
derivada respecto del tiempo de ρ por BI. ¿Qué les parece? Que mi tensor va a ser de orden I, de manera que acá todo tiene que ser de orden I. Entonces acá derivada respecto de X, ρ, B, J, J, B, I. Menos, esto es J, ¿no? Menos derivada respecto de XJ de tau JI. Menos derivada respecto de XI de la presión, más ρ por GI. Si ustedes se fijan, toditos tienen el orden del subíndice I. BI es el vector. Acá este J con este J se contraen cuando hay una contracción, cuando hay un punto. Entonces yo lo repito, el J para que se cancele, es el J mudo que vimos en los apuntes, queda de orden I. Aquí el J se repite por la contracción y queda de orden I. Aquí directamente I y acá es ρ I. ¿Está bien? Bueno. Bien. Ya con eso creo yo que todo el mundo ha quedado sin duda, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ahora vamos a volver a a la pantalla para poder avanzar. Bueno, otro de los aspectos importantes que vamos a ver nosotros en este curso es manejar los tipos de flujo. Resulta que cuando se mueven los fluidos, ¿no? Se pueden mover y el flujo que presentan cuando se mueven pueden ser de varios tipos. Entonces, pero ya saben que los fluidos ya vamos a definir primeramente qué es un fluido para no hablar de memoria. ¿Qué es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma cuando es sometida a un esfuerzo de corte. Ustedes saben producir un esfuerzo de corte con la mano, como es, por ejemplo, la mano puede hacer de una plancha. Si mueven ustedes la mano dentro del agua y la mueven en forma así como una lámina, la mano, están produciendo un esfuerzo de corte. ¿Y qué es? ¿Y por qué están? ¿Y qué le pasa cuando ustedes hacen en el agua, por ejemplo, mueven la mano? ¿Qué hacen? Se deforma el agua, ¿no es cierto? Se mueve, ¿no? Se mueve. ¿Por qué? Porque produjeron un esfuerzo de corte. Entonces, pero no podrían, igual puede pasar en el aire, pero no pueden hacer eso en un sólido, ¿no? Porque no se puede, pues, ¿no? Entonces, los fluidos son sustancias que se deforman cuando son sometidas a un esfuerzo cortante. Porque si no hay el esfuerzo cortante, no hay deformación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ir, perdón. El aire. Bueno, ya lo apagamos. Entonces, eso es un fluido. Ahora, hay una figura que siempre se maneja, que es una propiedad de los fluidos que se llama viscosidad. Y justamente esa viscosidad es una constante en la ley de Newton. O sea, hay una ley que se cumple, ¿no? Y solamente ahora para fines, digamos, de definición de fluidos, ¿no? Nosotros apelamos a ver cómo nosotros hacemos. Si yo tengo, por ejemplo, tengo acá un sistema de coordenadas y acá es menos nabla de B y aquí es menos nabla de B y acá es tau doble. Entonces, si yo tengo esto y yo voy midiendo
digamos, cómo se produce. Esta es la velocidad de deformación y este es el esfuerzo de Rige su corte. cámara. Ah, a ver. Ya, vamos a ver, ponerla a la cámara. Va a disculpar. Por eso necesito que... Ahora sí, ¿no? Cuando yo entonces grafique el esfuerzo de corte versus el nafta de B, si voy midiendo este valor frente a este, yo puedo tener, digamos, en algún tipo de fluido este comportamiento. Entonces, esto es como una línea recta, ¿no? Los fluidos que cumplen ese tipo de comportamiento se llaman fluidos newtonianos. Y los que no se comportan de forma lineal y donde la pendiente se llama viscosidad. Los que no cumplen, los que no tienen este comportamiento son fluidos no newtonianos. Después vamos a ver cuáles son esos fluidos no newtonianos. ¿Está claro? Pero primeramente, antes de seguir adelante, definamos, entonces ahí hemos visto que en los fluidos newtonianos, esa es una línea recta por un caso, ¿no? Son los trazos, digamos, que con la pizarra se mueven un poquito y uno se desvía, pero es una recta, ¿ok? Esa pendiente de esa recta es la viscosidad, que es una propiedad de los fluidos, ¿no? De todos los fluidos es una propiedad de la viscosidad, así se la llama. ¿Pero qué es la viscosidad? Ahora, hemos definido que un fluido es una sustancia que se deforma cuando es sometido a un esfuerzo de corte. Entonces no hay nada de memoria, uno sabe que está relatando lo que es un fluido, entonces no hay para qué pensar en aprender de memoria. Ahora, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad, digamos, si ustedes mueven la mano en el aire, ustedes, ¿cómo sienten que es el aire? Si mueven la mano en el aire, o sea, si hacen un esfuerzo de corte en el aire y después hacen un esfuerzo de corte en el agua, ¿dónde ofrece más resistencia? ¿Cuál de los dos fluidos ofrece mayor resistencia a que se mueva su mano, a que ustedes hagan un esfuerzo de corte? ¿En el aire o en el agua? En el agua. ¿Dónde hay mayor resistencia? En el agua hay mayor resistencia, ¿no es cierto? En el agua presenta mayor resistencia. Esa mayor resistencia, esa resistencia, mejor dicho, es la que se llama viscosidad. O sea que de ahí podemos decir que la viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos a deformarse cuando es sometido a un esfuerzo de corte. Vean ustedes que no hay dónde perderse, solamente que estamos hablando de los fluidos y estamos hablando que esa resistencia a la deformación que presentan los fluidos cuando son sometidos a un esfuerzo de corte se llama viscosidad. ¿Listo? Eso es. Entonces ya hemos definido lo que es un fluido. También hemos dicho que cuáles son los newtonianos, son aquellos que tienen ese comportamiento que vemos en la pizarra, y los no newtonianos son los que no tienen un comportamiento lineal, por tanto no cumplen la ley de Newton. Bien, sigamos. Bueno, acá hay una... Voy a poner esto más acá. Ahí está. Como ustedes ven, acá están haciendo una reiteración, ¿no?, de los fluidos newtonianos y no newtonianos, y además de eso está denominando los fluidos viscoelásticos. Lo vamos a dejar esto para después, para que cuando ya tengamos la ley de Newton, podamos ver cuál es el comportamiento de este pseudoplástico, cuál es el comportamiento de este dilatante o de este plástico de Bingham, ¿ya? Entonces, de todas maneras, aquí lo que podemos señalar es que el que presenta un comportamiento lineal es un fluido newtoniano, como es el caso del fluido A. El fluido más sencillo de los fluidos no newtonianos es este fluido plástico de Bingham, que presenta aquí un esfuerzo cortante inicial para comenzar a moverse, a deformarse. Después de eso ya se comporta como si fuera un newtoniano. Otro fluido no newtoniano es el pseudoplástico, que tiene ese comportamiento no lineal, y este dilatante que tiene un comportamiento no lineal. Estos viscoelásticos son más complejos, lo vamos a ver después. Bueno, aquí hay una serie de ejemplos que ustedes lo tienen en
en lo que yo les he dado, pero todavía no voy a hablar de estos ejemplos. Cuando ya veamos la ley de Newton y veamos los diferentes fluidos, ahí vamos a precisar, a ver, para poder asociar y dar ejemplos, ¿ya? Muy bien. Nos vamos a apresurar ahora a definir lo que es cuántos tipos de flujo hay, ¿no? Y cuáles son los tipos de flujo y cómo se los puede caracterizar esos diferentes tipos de flujo. Entonces, para eso, felizmente, nació este señor Reynolds en 1842 y apenas vivió 50 años, ¿no? Ah, no, 70 años, ¿no? Vivió 70 años. Pero en el año 1883, él realizó un experimento que nos ayuda a evidenciar la diferencia entre los dos tipos de flujo los dos tipos de flujo que para nosotros son los que podemos considerar. Hay un tipo de flujo más que se llama de flujo de transición, pero ese flujo lo podemos ignorar porque no es conveniente que cuando ustedes caractericen un flujo, no es conveniente trabajar con ese rango de Reynolds, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Bueno, este es el señor, conózcanlo, ¿no? Él trabajó con esta mesa de flujo, ¿no? El banco o mesa de flujo laminar, ¿no? Entonces, este señor vio ahí, ¿no? Tiró unos hilillos ahí en este banco y pudo ver acá cómo se desplazaba el fluido en láminas, ¿no? Cuando el flujo era lento, ¿no? Entonces, estos son los patrones de flujo que se forman cuando el flujo es laminar, ¿no? Vamos a ver ahora, pero esto será suficiente decir, bueno, ¿y cuándo creemos nosotros que se va a formar o se va a tener un flujo laminar? Entonces acá, felizmente también se ha identificado ya en forma concreta que existen tres tipos o tres regímenes de flujo. Tres tipos de flujo o tres regímenes de flujo, es lo mismo. El más lento es el laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que el fluido se desplaza en forma de láminas. O sea, son láminas imperturbables, ¿no? Que si ustedes se imaginan, es como si tuvieran hojas de papel que se deslizan una sobre de otra, digamos, cuando ponen sobre una tabla ponen papel seco, hoja de papel, y el papel se desplaza, ¿no? Van a ver ustedes que ese desplazamiento es lento y en forma de lámina. Pero ya si es, después, una vez que pasa el flujo laminar, tenemos el flujo de transición. Ese es un flujo mucho más indefinido, inestable. Bueno, y pongámosle todos los apodos, pero no nos interesa ese flujo. Y finalmente está el flujo turbulento, que también es el flujo que se presenta en la mayor parte de los sistemas de transporte, ¿no? Y ya que además, digamos que es el que nosotros manejamos en la práctica, pero lo que pasa es que ¿por qué estudiamos el flujo laminar si la mayor parte se dan en la fase turbulenta o en el régimen turbulento? Es porque no existe la teoría desarrollada completamente, no está para flujo turbulento, pero sí para laminar. Entonces, como por analogía a lo que pasa en el flujo laminar, se establecen las relaciones para flujo turbulento. Por eso es que hacemos todo el esfuerzo para poder entender bien cómo es el flujo laminar, qué relaciones podemos conseguir en el flujo laminar. Muy bien, acá este es un ejemplo que podemos ver nosotros en la parte esta izquierda de la pantalla. Vemos cómo se ha diseñado este experimento el señor Osborne, o Reynolds, cómo lo diseñó. Acá hay un recipiente que es un dispensador de tinta, digamos, de un colorante, ¿no? Es un dispensador. Y es una tobera muy pequeña, ¿no? Que es la que
permite que salga la tinta o el colorante y que vaya, digamos, en lo que va el flujo. Acá hay un flujo que tiene una cierta velocidad, pero que permite que sea un flujo lento y por tanto se desplace en forma laminar. Y si es laminar, ustedes van a ver que en este caso se va a formar en el flujo laminar este hilillo, así, ¿no? Después vamos a ver esquemáticamente cómo lo vamos a dibujar ese hilillo. Pero cuando ya aumenta la velocidad, aumenta el flujo, entonces se comienzan a ver ondas, perturbaciones, y ya se hace inestable. O sea, ya no se transfiere o ya no se mueve en forma de lámina, sino que ya hay una especie de ondas, ¿no? Y entonces esto se llama de transición. Pero si nosotros aumentamos mucho más la velocidad, ya se tiene un tipo de flujo turbulento. Veamos las fotografías a ver cómo son. Aquí están las fotografías. Este es el laminar, como ustedes pueden ver, acá hay un hilillo, ¿no? Esto es lo que se ve, ¿no? Cuando hay transición ya hay acá perturbaciones, ya es inestable, ¿no? Como ustedes pueden ver. Yo, más relato no puedo hacer si ustedes lo están viendo, ¿no? Y finalmente el turbulento es cuando ya existe un movimiento caótico, ¿no? Un movimiento caótico y por supuesto ese es el flujo turbulento. Ahora vamos a caracterizar estos flujos. Para flujo laminar y turbulento, ¿qué dice el señor Reynolds? Bueno, dice él que cuando un fluido fluye en capas o en láminas de manera uniforme y regular, se tiene flujo laminar. Pero por el contrario, si la velocidad de flujo alcanza un punto en que el flujo ya no es ni uniforme ni regular, entonces se tiene un flujo turbulento. Cuando ya el movimiento de las partículas del fluido son de tipo caótico, ya, o sea, en movimiento al azar, entonces eso se llama flujo turbulento. También se puede observar esto poniendo un objeto sumergido, ¿no? Si es un objeto sumergido y ustedes tienen un flujo lento, entonces van a ver acá que se forma este tipo de ondas, ¿no? Que no se mezclan, ¿no? Son ondas, es un flujo lento. Por supuesto, acá este es un flujo reptante que también lo vamos a ver. Pero cuando ya el flujo es de mayor velocidad, entonces se produce una turbulencia, ¿no? Entonces, eso es el flujo turbulento. Bueno, ahora veamos qué dice Reynolds, cómo tiene que ser, cómo podemos caracterizar el flujo laminar y el flujo turbulento. Pongan atención porque después les voy a preguntar por qué es esto o qué restricción tendría lo que vamos a determinar. Bueno, el señor Reynolds demostró, si quieren, que el carácter, o sea, el tipo de flujo en un conducto por el que va un fluido, el carácter de ese flujo, o sea, el carácter, ¿qué decimos carácter? El tipo de flujo que se produce depende de la densidad que tiene el fluido, de la viscosidad del fluido, del diámetro del conducto por donde está yendo el fluido y de la velocidad media del fluido. De eso depende el número de Reynolds. O sea, de eso depende, mejor dicho, de eso depende el tipo de flujo. Cuando nosotros consideramos todos esos datos de densidad, viscosidad, diámetro, velocidad media, podemos determinar el número de Reynolds. ¿Y el número de Reynolds cómo está definido? Entonces aquí está definido así. El número de Reynolds es igual a densidad por velocidad media por el diámetro del conducto sobre la viscosidad del fluido. Muy bien. Existe un tipo de viscosidad. Esta viscosidad que está acá, vale la pena que lo vayamos ya fijando, el término, esta viscosidad que es una letra griega, mu,
es la viscosidad dinámica o absoluta. En este texto dice dinámica, en el libro texto de Beard dice absoluta, es lo mismo. Ahora, cuando yo tengo, si yo por ejemplo la densidad la pongo acá abajo de la viscosidad, densidad sobre viscosidad, eso quiere decir viscosidad cinemática, que es una letra griega nu, esto, que parece más una U, ¿no es cierto? Pero es una letra griega que representa la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad. Eso es la viscosidad cinemática. Las unidades de la viscosidad dinámica son kilogramos por metro por segundo o pascales segundo, lo mismo. En cambio, la viscosidad cinemática en el sistema internacional son metros cuadrados por segundo. Muy bien. ¿Qué mide el Reynolds? Por eso es importante y tener como punto de partida en la solución de cualquier problema, primero, si tenemos los datos, poder calcular el Reynolds, porque eso nos abre las puertas a saber cómo lo vamos a resolver el problema. Porque no se olviden que para régimen laminar existe un tipo de relaciones, pero para régimen turbulento no son las mismas. Ya hay variación. Entonces, por eso, cuando yo determino determino que el flujo es laminar, puedo resolver el problema utilizando las ecuaciones que están dadas, que se cumplen para el régimen laminar. Bien. Ahora vamos a hacer un dibujo. Este dibujo ustedes lo tienen acá. Creo que mejor que lo hagan, mejor que echen la pizarra está acá, ¿no? Aquí podemos ver nosotros, ¿no? Esto lo voy a mejorar, no mejorar, sino voy a ilustrar un poco más este tema en la pizarra. La tienen la pizarra todavía, pueden verla, ¿no? Andrea. Sí, me dieron. Ya, voy a dibujar en la pizarra este mismo dibujo, pero con el fin de poder explicar primeramente las velocidades, los tipos de velocidades que hay, y también vamos a explicar de paso qué es una velocidad media, como una introducción, para que ustedes sepan qué velocidad utilizar cuando quieran calcular el Reynolds. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esto. Mira. Bueno, cuando ustedes se paran delante de una lámpara o de una luz y la proyectan su imagen sobre una superficie, sobre la pared, por ejemplo, ¿qué es lo que ven? Bueno, ¿de qué tamaño es la nariz, por ejemplo, para empezar, ¿no? Uno, ¿qué es lo que ve? Por este ejemplo es que los celulares, ustedes van a ver, dice, a ver, su perfil, ¿no? El perfil quiere decir que el perfil no significa más que la imagen, la representación de ese ente, digamos, ¿no? Eso es un perfil. Entonces nosotros acá cuando proyectamos, si nosotros proyectáramos
sobre un plano, las velocidades con las cuales se está desplazando el fluido cuando es laminar, sería que se desplaza en forma de láminas, que yo las voy a dibujar ahora acá. Entonces aquí dice, esta es la mayor velocidad. Después aquí hay uno de menor velocidad, otro de menor velocidad y así. Aquí podemos ver otro. Estas velocidades de estas que están acá, ¿no? Estas velocidades, estas son las llamadas velocidades locales. Las velocidades locales. Entonces, y ahora cuando yo quiero calcular una velocidad media, la velocidad media es una media de... Si ustedes suman estas velocidades y dividen entre el número de láminas, que son en este caso infinitas, digamos, ya después más adelante vamos a ver cómo se define eso. Esta velocidad acá, esta sería la velocidad media, que nosotros la anotamos con una B grande, ¿no? Con una B de imprenta, no una B. Esta velocidad media es B. La velocidad media es la media de todas estas velocidades locales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de velocidad media, es la media de todas esas. Pero resulta que, ¿cómo calculamos esa velocidad media? El caudal volumétrico es igual a la velocidad media por el área de flujo. Entonces, si quieren ustedes, Q igual a velocidad por área de flujo. Digamos, es por una tubería, por un tubo, si el flujo de fluido es por un tubo, o sea, vamos a poner acá, para un tubo cilíndrico, porque puede ser un tubo cuadrado también, ¿no? Cilíndrico. Entonces yo tengo que el caudal volumétrico va a ser igual a la velocidad media B por el área de flujo, ¿no? ¿Cuál es el área de flujo? El área de flujo es pi por radio al cuadrado del tubo. O sea, si este es el tubo, no, este es el radio. ¿Ok? Entonces, eso sería pi por radio al cuadrado y la B grande es la velocidad media. ¿Ok? Entonces, esto sería... ahora, cuando se desplaza en forma de láminas, esto se llama flujo laminar. ¿Ok? Esto voy a borrar porque después vamos a ver otra cosa. Eso es flujo laminar. Pero resulta que cuando aumenta la velocidad, ya acá yo tengo un movimiento caótico, ya no un movimiento caótico. ¿No? Así lo dibujo, ¿no? Podría dibujar de otra manera, ¿no? Pero ya, este es un movimiento caótico. ¿Listo? Entonces, pero este movimiento caótico hace de que inclusive y ya no podemos dibujar estas líneas, porque ya este es un movimiento de alta velocidad, es caótico. Por tanto, el perfil que se forma es plano, es chato, plano. O sea que las velocidades acá no tienen esta forma parabólica, sino aquí el perfil acá es parabólico. En cambio acá en el flujo turbulento, el perfil es plano. Ahora, al flujo turbulento se le llama también, en la industria petrolera, por ejemplo, le llaman flujo pistón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama flujo pistón? ¿Conocen lo que es un pistón? Bueno, ¿conocen o no? No. ¿No? Bueno, aquí hay solamente ingenieros, todos van a ser ingenieros, de manera que acá no tienen que decir, bueno, las mujeres no sabemos de mecánica, no sabemos de motores, aquí tienen que aprender de todo, ¿no? O sea, la igualdad que dicen que siempre debe haber es en todo. Entonces, un pistón
Ustedes tienen que tener la curiosidad de que es un pistón en una máquina, en un motor, es un pedazo de cilindro que se mueve dentro de otro cilindro y que eso es lo que hace, digamos, mover el vehículo debido a la explosión y debido a que hay movimiento, se produce el movimiento del pistón que hace mover todo el sistema mecánico para que se mueva un vehículo, por ejemplo, ¿no? El motor hace eso, ¿no? Produce energía mecánica. Entonces, por eso un pistón, digamos, si yo tengo acá esto, yo digo, bueno, este va a ser mi pistón. Y yo acá, este pistón lo muevo. Entonces se mueve a lo largo de todo el tubo, ¿no? Fíjense, entonces como es chato este perfil, el pistón es plano, por eso se asemeja al tubo pistón. Ahora, cuando ustedes van a limpiar un tubo, no van a utilizar un régimen laminar, porque fíjense en el régimen laminar cómo es el perfil, ¿no? Esto que ven ustedes acá, cada una de estas líneas, esta línea negra es la que está al centro, que ven allá en el centro. La línea celeste es la otra línea que tiene un poquito menos velocidad. La que está en el centro tiene la mayor velocidad. La línea verde tiene menor velocidad. La línea roja, menor velocidad. La línea roja, perdón. Y la verde, mucha menor velocidad. Y la que está después casi es una velocidad cero, como se ve allá en el tubo laminar. ¿Se entiende? Esto es un corte en un plano, digamos corte transversal. En cambio, el que yo he dibujado allá es un corte lateral, ¿no? Donde podemos ver también el perfil. Mejor es este perfil que ver este corte. Mejor se ve este corte. Veamos ahora el otro. Ahora, pero primeramente vamos a ver cómo se caracteriza el tubo laminar, ¿no? Eso es la caracterización del tubo laminar, que son capas o láminas concéntricas, ¿no? que se desplazan en forma ordenada, ¿no? La máxima velocidad está en el centro, ¿no? En el eje. El número de Reynolds, esto van a tomar nota, dice que el Reynolds, para que sea en un tubo circular, en un tubo cilíndrico, el Reynolds dice que tiene que ser menor que 2100. Ahí dice 2000, póngale 2100, que en el libro texto habla de 2100, ¿no? Es 2000, pero 2100, perdón. Aquí teníamos 2000, pero nosotros asumimos ya como 2100. Si es menor o igual a 2100, el régimen es laminar, siempre y cuando se trate del flujo de un tubo cilíndrico. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es igual al Reynolds? A ρ por la velocidad media, por el diámetro del tubo, sobre la viscosidad del fluido. Listo. ρ es la densidad, ¿no? Entonces, así se caracteriza un flujo laminar. Si yo calculo el Reynolds de ese sistema, conociendo la densidad del fluido, la velocidad media, el diámetro del tubo y la viscosidad del fluido, entonces yo tengo el Reynolds, si es menor que 2100 o igual, estoy en el límite de ser el flujo laminar, pero si es menor, es el flujo laminar. Muy bien. Ahora veamos el régimen turbulento. Ahí está, yo ya lo he dibujado abajo, ¿no? Fíjense abajo cómo estaba. ¿Por qué aquí no hay láminas? Porque no se desplaza en forma de láminas. Es turbulento. O sea que aquí no he dibujado yo más láminas. Y acá en el perfil, ¿lo pueden ver el perfil? Chato, ¿no? Chato, como lo he hecho ya en la pizarra. Ahí está. Este es el flujo turbulento, se caracteriza por eso, porque tiene un perfil plano. Porque es de alta velocidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se caracteriza ese flujo turbulento? Dice acá, ¿no? Por un movimiento irregular e indeterminado de las partículas del fluido en direcciones transversales. Así, movimiento de todo tipo, ¿no? En todas direcciones. A la dirección principal, ¿no? Transversal, y en la misma dirección también hay, bueno. La distribución de velocidades es más uniforme a través del diámetro de la tubería. O sea, que es más uniforme quiere decir que es más parecido. O sea, las velocidades son similares. Ahora, el número de Reynolds, para que sea turbulento en un tubo circular, el Reynolds tendría que ser mayor o igual que 4000.
Si ustedes calculan el Reynolds, conociendo la densidad del fluido, la velocidad media, el diámetro del tubo y la viscosidad del fluido, y les sale que es mayor que 4000, el régimen es turbulento. Pero siempre y cuando sea en un tubo cilíndrico. Si es otro sistema, lo van a averiguar ustedes en el capítulo 2, vamos a ver otro tipo de sistemas. ¿Cuál es el otro más frecuente en la ingeniería, digamos? ¿Cuál es el otro más frecuente? Es cuando ustedes desplazan un fluido sobre una lámina plana, por ejemplo, ¿no? Eso es el otro gran caso, que es cuando se desplaza el fluido sobre una lámina plana, entonces el régimen laminar tiene otro Reynolds y el régimen turbulento tiene otro Reynolds. No es lo mismo porque esto es válido para flujo en tubo cilíndrico. Bueno. Esto es lo que hemos ido. Aquí menor o igual a 2100, ¿no? Laminar mayor o igual a 4000 turbulento. Ahora, para números de Reynolds que están entre 2100 y 4000, es imposible predecir el tipo de flujo. O sea, no podemos decir si va a ser laminar o turbulento. Por lo que dicho intervalo se conoce con el nombre de región crítica. Y cuando ustedes hagan un diseño de un sistema de transporte, nunca deben trabajar con un Reynolds que les dé en ese rango entre 2100 y 4000, porque es la región crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque es inestable, porque no se sabe qué tipo de flujo tiene. Listo. Bueno, aquí hay una serie, digamos, de ejemplos, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El perfil parabólico para flujo laminar, ¿no? Bueno, el flujo turbulento se da cuando la velocidad de flujo es muy alta y cuando hay obstrucción, digamos, bueno, este es un caso particular de las venas, cuando la sangre pasa por la bueno, esto es un ejemplo aplicado al flujo de la sangre en nuestras venas, ¿no? En nuestros vasos. Bueno, listo. Entonces, ya saben, hemos visto los diferentes tipos de flujo. Y ahora entonces vamos a entrar a ver qué lo tenemos. Sí, tenemos bastante tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Han entendido bien qué es un flujo laminar, qué es un flujo turbulento, cómo se grafica? Siguen en la pizarra, ¿no? Lo que quería ilustrarles del flujo turbulento, para que ustedes, por ejemplo, si ustedes quisieran, el flujo pistón es un flujo que se utiliza mucho en la industria petrolera, en la industria, bueno, en varias industrias, inclusive en la industria de alimentos. El flujo pistón se utiliza porque ese flujo nos permite limpiar las tuberías. En cambio, el flujo laminar no nos permite limpiar las tuberías. Es lo que ustedes podrían hacer en su casa. ¿Cómo hacen para limpiar un tubo, por ejemplo? Ponen la manguera, por ejemplo, o el grifo y abren. Y bueno, en ese caso, si es con una manguera que tenga una tobera, mejor. Entonces, ustedes ponen el agua para limpiar ese tubo, digamos, de alguna manera. Ponen el agua y pasa, ¿no? Pero no va a limpiar bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la velocidad, porque al aumentar la velocidad están produciendo un flujo turbulento que se asemeja al flujo pistón. Y el flujo pistón, ¿qué es lo que hace? Es eso, ¿no? Raspa, o sea que las velocidades son altas, cerca de la superficie todavía son altas, entonces logra limpiar la superficie porque es un flujo que tiene un perfil chato, plano. Ok, esa es una ilustración para que ustedes identifiquen cuándo es un flujo pistón, cuándo es un flujo laminar.
¿Alguna pregunta? No, ingeniero, está claro. Está clarísimo, ¿no? Bueno, me alegro. A ver, tomemos un Ingeniero, respiro. Diga, usted dijo que era 2100, ¿verdad? El número 2100. de Reynolds para Sí, flujo laminar. sí. Ah, ya. ¿Por qué varía en las diapositivas o por qué dice 2000? Porque el autor de las diapositivas dijo 2000, ¿no? Pero yo con el fin de, digamos, de que homologar con los datos que mayormente se manejan es 2100. Ah, ya, ingeniero. Pensé que tal vez variaba, no sé, No, por la no, acción o no, por el no. color. El valor, ahora, vale la pregunta, digamos, el valor de Reynolds 2100, que está en su libro texto, ¿ya lo tienen el libro texto? El BIR, ¿ya Sí, lo tienen? ¿Ya han fotocopiado la primera unidad? A ver, fotocopien sí, ingeniero. la primera unidad, si quieren fotocopien la completa, pero los capítulos que van a ver en el BIR, en la primera unidad, o sea, en transporte de cantidad de movimientos, son capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 7. El 4 y 5 no lo vamos a ver. El 4 trata este, de flujo turbulento y el 5 trata, si no me equivoco, del flujo, digamos, dependiente del tiempo, o sea, no estacionario. O sea, el flujo no estacionario no lo vamos a ver el capítulo este, ni tampoco vamos a ver la teoría de lo que sería el flujo turbulento, que serían en los capítulos 4 y 5 respectivamente. Eso no lo vemos porque no, definitivamente, inclusive es muy poco el tiempo que tenemos, ¿no? Yo creo que a la larga sería conveniente para fines, por eso es que ustedes lo encuentran pesado. Y los profesores que han estado en el tema de la, ¿cómo se llama? Los profesores que han estado y los alumnos que han participado también seguramente en el diseño de la malla curricular, no sé por qué han ignorado esto, ¿no? De que siendo que ustedes van a ser ingenieros de procesos, porque son ingenieros, van a ser ingenieros de procesos, con la especialidad, digamos, de manejar alimentos, etcétera. No sé por qué ellos han configurado un solo curso de fenómenos. En muchas universidades siempre son dos cursos. El mismo error cometió química. Los profesores y el comité que ha hecho la malla curricular le han dado lugar a otras materias que son supuestamente recientes, ¿no? Como la nanotecnología, pero eso sin el conocimiento de esto o sea, eso se puede igual estudiar, ¿no? Pero lo que vale la pena es que ustedes tengan mayor base científica, que es lo que no se los quita a nadie, y puede aparecer más y más tecnologías, igual van a poder manejarlas, porque los principios no varían. Entonces, a mí me parece ha sido una deficiencia que quienes han diseñado la malla curricular hayan ignorado este tema de que debían haberle dado dos cursos y quitar tal vez una operación unitaria, porque las operaciones unitarias son importantes, pero son específicas sobre procesos determinados, ¿no? Es parte de la tecnología ya, operativa, ¿no? Porque ustedes no tienen que repetir lo mismo en operaciones unitarias, tienen que ir a ver la parte tecnológica, ¿no? La parte de la ingeniería, ¿no? De la tecnología del manejo de los procesos, la selección de los equipos, el manejo de nomogramas específicos para cada operación unitaria. Eso es lo que tienen que ver en operación unitaria. Y con eso, en otras universidades son 3 operaciones, ¿no? Máximo. Pero hay 2 cursos de fenómenos. Les voy a presentar hoy a las 8:48 la famosa ley de Newton de la viscosidad.
¿no? Y lo vamos a hacer valiéndonos del experimento del señor Newton, para que ustedes vean cómo se configuró, cómo este señor cómo este señor la generó su ecuación que resultó ser una ley, ¿no? La ley de Newton. Bueno, ¿podemos hacerlo? ¿Cómo estamos bien? ¿Ya han respirado un poco? Si quieren, pueden buscar un poquito de agua. Yo voy a buscar un poco de agua mientras nos acomodamos para ver la ley de Newton, ¿ya?
Bueno, este diagrama está en su libro texto, ¿no? De manera que no hay para qué lo estén copiando, pero voy a explicar. Lo que les voy a pedir es que pongan atención a lo que vamos a hacer. Entonces, este es el experimento del señor Newton. ¿Qué dijo Newton? Él dijo, bueno, yo voy a... bueno, hecho, él diseñó este experimento en cuatro etapas. La primera etapa es cuando no se ha producido nada. Yo he dibujado acá en este primer diagrama es para ver que hayan dos láminas y acá el fluido está en el medio de las dos láminas. Y esto es para que ustedes sepan que esta lámina tiene un área A, ¿no? Que esta va a ser la lámina móvil. Esta es la móvil y esta otra es fija, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta móvil lo voy a poner acá mejor así. No me gusta esto, así. Vamos a poner área. Y esto vamos a poner la móvil. Bueno, pero aquí no se mueve. Está el tiempo menor que cero, no ha habido nada, no ha habido ningún movimiento. Entonces el tiempo cero es cuando súbitamente ustedes la mueven la lámina de abajo. Para mover la lámina de abajo, ustedes han tenido que aplicar una fuerza F. ¿Dónde? Han tenido que aplicar una fuerza F para mover esta lámina que tiene un área A. Entonces, aquí cuando el tiempo es igual a cero, no se ha enterado, solamente se han enterado las partículas que están en contacto con la lámina móvil. Las demás no se han enterado porque es el tiempo inicial, tiempo cero. ¡Pum! Se movió súbitamente y las demás no se enteraron. Solamente se enteró la que estaba, las partículas o el fluido que estaba en contacto con la superficie móvil es la que se enteró, ¿no? Bueno, después hay una etapa donde el tiempo es pequeño. Cuando el tiempo transcurrido de este movimiento es pequeño, entonces la velocidad esta no se olviden, yo he puesto aquí el sistema de coordenadas, esto es X y esto es Y. Esta es la dirección X, esta es la dirección Y. Entonces, si yo aplico una fuerza en la dirección X, se ha movido esto, pero inicialmente moviéndose estas láminas se han ido enterando de a poco de que se movió esta y lógicamente ha comunicado un movimiento porque han ofrecido acá. Al mover la fuerza sobre el área, han visto que esto era proporcional a la velocidad que le aplicaban e inversamente proporcional al espesor. Aquí este espesor, voy a poner acá nomás el espesor, este espesor, esto es Y, el espesor del fluido. Ese es el espesor del fluido, Y. Entonces, decía, yo aplico una fuerza sobre esta lámina que tiene un área A y esa fuerza por unidad de área va a ser proporcional, digamos, a la velocidad que la velocidad que van a obtener en este espesor va a ser proporcional a la fuerza que ustedes aplican e inversamente proporcional al área de la lámina. Eso dijo Newton. Entonces, pero acá en esta primera fase, cuando el tiempo era pequeño, estas velocidades no estaban bien definidas todavía, estaban inestables. ¿Por qué? Porque todavía era el tiempo muy pequeño, no estaba estacionario. Entonces, en este caso dependía del tiempo transcurrido y de la posición Y, ¿no es cierto? Aquí es la posición Y. Dependía de la posición Y y del tiempo transcurrido. Pero cuando el tiempo ya fue grande, ya se formó este tipo, digamos, de perfil, así. Y donde ya la distribución de velocidad se llama perfil o distribución, también es lo mismo. Se vio ahí de que la distribución de velocidades era así, ¿no?
tenía un perfil así, lineal. Entonces, ¿qué dijo? La velocidad es función solamente de la posición Y. O sea, de esta, pues. No dependía del tiempo. Muy bien. Entonces, concretamente dijo, bueno, aquí yo lo que llegué a establecer es que la fuerza por unidad de área que yo aplico es proporcional a la velocidad que yo obtengo y también va a ser inversamente proporcional al espesor de la película. Entonces, pero si yo quiero escribir una ecuación, yo tengo que poner entonces que esto va a ser igual a mu por b sobre y. Eso dijo Newton. Entonces la constante de proporcionalidad se llama viscosidad. A esa le llamamos mu. Listo, digamos, esta ecuación es la expresión de la ley de Newton, pero para este caso específico. Ahora, si yo quiero generalizar y poner la componente del esfuerzo de corte que yo he producido acá al hacer esto, entonces yo diría que esto de acá va a ser tau. ¿Cuáles son las componentes de ese esfuerzo de corte? Cuando yo muevo esto así, ¿cuál es la dirección principal si yo estoy haciendo esto y se está produciendo un movimiento en esa dirección? ¿Cuál sería la componente? La dirección principal es X, entonces esto sería X. Y la otra dirección en la cual se está produciendo el efecto y estamos observando es Y. Entonces, tau YX tendría que poner. O YX, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entienden o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vean ustedes qué sencillo ahora que nosotros manejamos los tensores. Sabemos que es un tensor, sabemos que la dirección X es esta la principal y la otra dirección es Y. Entonces, siempre la segunda es su índice es la dirección principal de la acción. Y este es el efecto de esa acción en la otra dirección. Esa acción genera algo en la otra dirección, porque siempre tiene dos direcciones. La segunda dirección es Y. Muy bien. Ahora, esto yo digo va a ser igual, ¿no? Esto sería igual a mu por derivada de la velocidad respecto de qué. ¿Qué velocidad es? ¿Cuál es la dirección? Bx, ¿no es cierto? No hay dónde, es Bx. Entonces, Bx respecto de Y. Esa sería la expresión de la componente del esfuerzo de corte según la ley de Newton para este sistema. ¿Está claro? Qué sencillo, ¿no? Esto es lo que normalmente yo pregunto en los problemas cuando se quiere calcular la viscosidad, por ejemplo, utilizando la ley de Newton y este tipo de sistemas. Y lo primero que hacen sus compañeros es que no saben, primeramente no ponen este sistema de coordenadas, primero, porque no sé, alguien les debe mandar, eso digo por los que cometen errores, no por los que hacen bien. Entonces no ponen esto, de nada, no se puede, yo no entiendo y hago demás. Si no he puesto esto, no puedo escribir yo esto, no puedo. Tiene que estar el sistema de coordenadas. Muy bien, ahora si yo quiero generalizar esto para las 3 componentes o para las 9 componentes, yo puedo decir entonces tau, doble línea, igual a mu por nabla de B. Esta sería, no se olviden que esta es la ley de Newton para este sistema. En cambio, en forma general, esta es una componente, ¿no? Y este es general. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es, para terminar el día de hoy, vamos a dibujar nosotros esta ecuación que es para una componente, vamos a dibujar y vamos a ver que todos los fluidos que cumplan esto son los fluidos newtonianos. Ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta para borrar? Podemos borrar, ¿no? Hija, ¿qué significaba el com? Lo que puso, esta es la fórmula general, dijo la segunda, pero la primera que escribió. Componente, esta es la componente de esfuerzo de corte, componente. Ya, ingeniero. Otra cosita, una compañera creo que se salió porque su internet la botó. ¿Será que la puede aceptar, por favor? Sí, claro. Pero está abierto.
Está abierta Allá, la ingeniero. sala. O sea, yo la dejo abierta. Solamente ahora estoy dejando abierto. Ya después, cuando el día que tomemos lista, lo tomamos y listo, ¿no? Pero ya, los problemas cuando hay esos cortes, digamos, no hay problema. Yo voy a dejar abierto para que no se pierdan la clase. ¿Ya? Puedo borrar ya, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahora vamos a aprovechar que ya sabemos escribir la ley de una componente de la ley de Newton, que decía, ¿no? Tau Yx igual a mu por menos dBx respecto de y. Entonces, si yo hago acá una figura, un diagrama, y pongo acá menos dBx respecto de y acá, y acá pongo tau Yx, voy a dibujar yo lo que sería un fluido newtoniano. Entonces, para un fluido newtoniano, entonces sería uno que tiene una línea recta. Entonces yo puedo poner este, por ejemplo, y este tiene una viscosidad mu. Este es un fluido newtoniano. Cumple la ley de Newton de la viscosidad. Pero ya si yo tengo otro tipo de fluidos que no cumplan esta, ¿no? Estos son newtonianos, ¿no? Esto, todo, o sea, en este caso, si quieren acá, yo puedo poner en la forma de expresión y igual a mx, ¿no? Donde m es la pendiente, esto tiene que ver con esto tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con esto, para hacer una analogía de la ecuación de una recta que pasa por el origen. Pero si ya tenemos un fluido que no es de este tipo, que no cumple eso, entonces esos se llaman no newtonianos. El más sencillo de los no newtonianos es este. Este es el plástico de Bingham. Ese plástico de Bingham tiene un valor inicial que es el tau 0, que es que ese se llama el umbral de deformación. Algunos le dicen, otros le llaman otro tipo de nombres, pero es un esfuerzo de corte inicial que necesita ese plástico para moverse. Un ejemplo de ese tipo de plástico es la pasta dental, por ejemplo, la pasta para lavarse los dientes, ¿no? Viene en tubos, ¿no es cierto? La pasta. Si ustedes volcan el tubo y sale la pasta o no, si lo ponen así vertical, ¿sale la pasta o no? No, No sale. ¿Qué tienen que hacer para que salga? Ustedes tienen que aprisionar un poquito. Eso que están haciendo al comienzo, ese digamos, esfuerzo inicial, este es el umbral de formación, ¿no? Entonces ahí, cuando superan ese, recién se mueve, ¿ok? Y ya se comporta como si fuera un fluido newtoniano. Ese es el plástico de Bingham. Hay otro fluido que presenta este comportamiento, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Este se llama pseudoplástico. Ese tiene ese comportamiento. Bueno, aquí está en el aire. Ese es pseudoplástico. Ya terminamos. Vamos a diferenciar estos fluidos y ahí terminamos. Bueno, entonces, ¿cómo se caracteriza este pseudoplástico? Es de que acá ustedes tienen, si tiran una línea acá y tiran otra línea acá, van a ver, no voy a poner más líneas. Aquí ustedes pueden ver que en este punto, digamos, esta sería la pendiente, esta sería la viscosidad, ¿no?
digamos, vamos a poner viscosidad 1. Y acá, en este punto, tiro otra línea horizontal para ver la pendiente, que sería la viscosidad 2. ¿Cómo es la viscosidad 1 respecto a la viscosidad 2? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor pendiente? La 1, ¿no es cierto? ¿Sí? La 1 tiene mayor, la viscosidad 1 representa una mayor pendiente, por tanto es mayor la viscosidad. ¿Qué significa eso? Que los pseudoplásticos, a medida que aumenta el esfuerzo de corte, ¿no? Disminuye la viscosidad. O sea, se hace menos viscoso, o sea, la resistencia disminuye. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de, voy a poner otro fluido acá, que se comporta de esta manera? Ahí. Ese fluido se llama dilatante. Dilatante. ¿Y cómo se caracteriza ese fluido? Aquí vamos a ver. Yo voy a trazar una línea acá. Y acá voy a trazar la otra línea. Solamente voy a trazar 2 líneas. Ya está. Ya tracé las 2 líneas. Ahora voy a dibujar la pendiente de cada línea. Entonces, ustedes se fijan acá. Yo este punto y trazo una línea horizontal. Una línea horizontal. Y esta sería la pendiente que le vamos a llamar pendiente 1, 2. Estas van a ser 3, digamos, porque no son iguales, ¿no? Y esta sería la otra pendiente. Yo tiro acá y esta sería la pendiente 4. ¿Cuál es mayor? ¿Mu sub 3 o mu sub 4? ¿Cuál es mayor viscosidad? ¿La 3 o la 4? La 4. La 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un fluido dilatante, a medida que aumenta el esfuerzo de corte, aumenta la viscosidad. ¿Listo? Estos son los fluidos que son independientes del tiempo. Ya en la clase próxima, ya no nos da tiempo ahora, en la clase próxima vamos a ilustrar algunos otros tipos de fluidos que son dependientes del tiempo y que es otro tipo de fluidos un poquito más complicados, ¿no? Bueno, hemos terminado entonces con la ley de Newton, con los principales fluidos no newtonianos. Hemos visto cuándo un fluido es newtoniano. Hemos podido describir correctamente la ley de Newton de la viscosidad en base a su componente de acuerdo al sistema que tiene. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Y no se olviden de tener su libro ya estudiado para el próximo lunes. No se olviden que hemos quedado que los viernes hemos quedado que vamos a poder preguntar el avance, ¿no? En base a lo avanzado a la clase, lo avanzado en la semana. O sea, ¿esto qué significa? Hubiera sido conveniente que lo hagamos los lunes, ¿no? Y luego los viernes, para que sí, todo lo que hemos avanzado la semana anterior, podamos preguntarles los días lunes. Vamos a cambiarlo, ¿ya? Como no hemos hecho nada todavía, lo vamos a cambiar. A ver, pueden notar los exámenes de control de lectura, de seguimiento, que son cuestionarios, ¿no? Cuestionarios de 2 o 3 preguntas que no van a durar más de 5 minutos. Esos cuestionarios los vamos a hacer en línea, online, y esto va a ser los días lunes. O sea, todo lo que se ha avanzado en la semana, o sea, todos los lunes y viernes que hemos avanzado, podemos preguntar el próximo lunes. ¿Puede haber o no puede haber? No, pregunta, ¿no? Y generalmente lo vamos a hacer al final de la clase, para evitar, digamos, de que alguno que no ha podido, ha tenido problemas en la conexión, pueda estar presente en la clase. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Entonces espero que pasen un buen fin de semana y que todos no se olviden que tienen que ya haber comenzado a estudiar. Ya se acabaron lamentablemente las vacaciones. Bueno, nosotros los profesores no hemos tenido vacaciones, ¿no? Entonces, pero ustedes, por lo menos los que no tuvieron mesa, por lo menos han descansado un par de semanas. Tienen este fin de semana para poder recapitular todo lo que es el capítulo 1 del libro texto.
gran parte del libro texto del capítulo 1. ¿Ya? Bueno, muy bien, jóvenes, que les vaya bien. Buenos días a todos y nos vemos el próximo lunes.